Versículo 18. Éxodo 23, 18. Dice: no mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. El día de hoy vamos a ver el tema de las restricciones de ofrendas. Es la parte número 10 del libro del pacto, pero estamos en la parte número 59 del libro de Éxodo. En esta sección, que son 2 versículos, nos habla de las restricciones que, aunque parece ser que están inmediatamente relacionadas a las fiestas anuales que estudiamos la semana pasada, este versículo en particular no está relacionado. El que sigue sí de las primicias, pero este no, está relacionado con la Pascua. Así que quise ver estos 2 pasajes aparte, también para que me dé espacio de reflexionar, como les había dicho, sobre la ley y el propósito que tiene la ley. Porque inmediatamente después de estos 2 versículos, o sea, a partir del versículo 20, cambia el tema y empieza a hablar sobre el ángel del Señor y las restricciones que deben de tener los israelitas cuando lleguen a la tierra prometida. Así que hay un cambio de tema radical, sigue siendo el libro del pacto. Entonces quería aprovechar, analizar estas restricciones de las ofrendas y abrir un espacio para reflexionar sobre la ley. Así que veamos las primeras 2 restricciones, son 4 en total, que son el versículo 18, la primera dice: no mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. Y la NBI la traduce de una manera extraña, porque dice: no mezcles con levadura la sangre. Y yo estaba pensando, si tú lees la NBI, dices, ¿por qué razón al tener la sangre del sacrificio le pondría levadura, verdad? No me hacía ningún sentido. Pero si lees la Reina Valera 60, dice: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. Y aquí no está hablando solamente de levadura, sino pan con levadura. Y el original, el hebreo original, dice realmente que no debes de ofrecer pan con levadura. La NBI lo omite. Y al omitirlo, la NBI nos puede llevar a una conclusión muy distinta, ¿verdad? Pero si vemos lo que el original dice, que no debe de ofrecerse la sangre del sacrificio con pan leudado, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Esto es una restricción para todos los sacrificios que se tenían que ofrecer o específicamente de uno en particular? No se especifica en este pasaje, pero si consideramos todo el libro de Éxodo hasta este punto, Dios ha pedido solamente un sacrificio, y es el del Cordero Pascual. Como solamente se ha pedido un sacrificio y se habla de no mezclar o no ofrecer pan leudado con la sangre del sacrificio, nos debe llevar a concluir que se refiere exclusivamente al sacrificio del Cordero de Pascua. Y podemos comprobarlo si vamos a Levítico capítulo 23 versículo 17. Dice: desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Así que en Levítico 23, 17 lo leímos el miércoles pasado en las fiestas anuales, nos habla de la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y aquí específicamente se ordena que los panes deben ser, o sea, la ofrenda debe ser acompañada con panes cocidos con levadura. Así como en ese caso tenía que ser pan con levadura, nos lleva a comprender que lo que estamos leyendo en Éxodo no habla de los sacrificios en términos generales, sino específicamente al de la Pascua. Así que vamos a recordar a Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 8, lo que Dios había ordenado para la Pascua. Éxodo 12, 3 al 8 dice: hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Ese es el punto. Es todo un proceso, requisitos sobre el cordero o el cabrito. Tenían que comérselo asado. Una carne asada, le está diciendo. Tienen que ser una carne asada.
Y la restricción es que no debe quedar nada. Se tiene que comer todo. Y se debe de planear con anticipación. Antes de prepararlo, las personas deben estimar cuánto van a consumir para que no sobre nada. Y en el último versículo, que es el 8, dice que debe llevar pan sin levadura. Entonces, esta restricción del sacrificio no es nueva, ya la había dado. Sin embargo, la tiene que reafirmar. Ya habíamos visto eso, que a veces Dios repite el mandamiento, a veces más de 2 veces. Y nos dijimos, ¿por qué? ¿Por qué la repetición? Bueno, se considera que cuando el mandamiento se repite es porque era un área donde comúnmente fallaban, ¿verdad? Un área débil que tenía que tener recordatorios, varios, para que no lo olviden. Así que podríamos ver que Dios está anticipando, porque le han celebrado una sola vez, ¿verdad? Pero Dios está anticipando que uno de los problemas que van a tener es que van a hacer el sacrificio de la Pascua, pero van a tener pan con levadura. Así que se reafirma que no debe de tenerlo. Luego la siguiente parte del versículo dice, no guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Y esto tiene que ver directamente con lo que leímos. Vamos a Éxodo 12, 9 al 10, que son los versículos que siguen. Éxodo 12, 9 al 10 dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Así que hay otra cosa que también fallarían en dejar comida para el día siguiente. Si quedaba, tenían que consumirlo en el fuego, ¿verdad? No podían comerlo después. Luego vamos a las siguientes 2 restricciones en Éxodo 23, 19. Dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Y aquí hay 2 restricciones muy distintas la una de la otra, ¿verdad? Primero, la NBI dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Pero si vamos a la Reina Valera 60, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La NBI habla de lo mejor de las primicias y la Reina Valera 60 dice, las primicias de las primicias, ¿verdad? Las primicias de los primeros frutos. ¿A quién le creemos? Recuerda, no se trata de creerle una versión y desconfiar de la otra. Se trata de ir al original, analizar la palabra en hebreo y ver cuáles son las posibles traducciones. Lo que la NBI traduce como lo mejor y la Reina Valera 60 como las primicias es el hebreo reshit, que se traduce como comienzo o principal. Y pues no nos deja ver cuál traducción es la más adecuada, pero la concordancia exhaustiva NAS dice, debe traducirse como comienzo, lo mejor, lo primero. Así que con esta concordancia vemos que ambas traducciones están bien, ¿verdad? La Reina Valera 60 cuando dice las primicias de los primeros frutos, está traduciéndolo correctamente. Cuando el NBI dice lo mejor de tus primeros frutos o de tus primicias, también es correcto. Entonces, ¿cómo podríamos saber? ¿Se trata de traer lo primero o lo mejor de lo primero? Quizás sería más probable que pensáramos que Dios espera lo mejor de lo que tenemos, ¿verdad? Lo mejor de lo primero que hayamos cosechado. Pero me parece que si vamos al contexto cultural, podemos encontrar una respuesta. Dice el comentario Ellicott, había una tendencia natural a retrasar la ofrenda hasta que se hubiese recogido una parte considerable de la cosecha. Es decir, estaban los primeros frutos, lo primero que se cosechaba, y lo que dice este comentario es, se esperaban a juntar más. Y ya cuando tenían suficiente, entonces lo llevaban. Si esa era una tendencia, y la Reina Valera 60 dice que traigas lo primero de los primeros frutos, estaría referenciando este problema. No te esperes, trae lo primero. Pero si tomamos en cuenta la NBI, que dice que traigas lo mejor de tus primeros frutos, quizás podrías pensar que se tenían que esperar a cosechar más para ver qué es lo mejor y entonces llevárselo a Dios. La pregunta sería, ¿espera Dios que le lleves lo mejor o que le lleves lo primero? ¿O habría diferencia? Quizás sí. Dice también el comentario Ellicott, la verdadera gratitud devuelve los beneficios recibidos tan pronto como puede. Y esa es su opinión, ¿verdad? Esto no es un contexto cultural ni histórico. Esa es la opinión del comentarista. ¿Qué opinas tú? Imagínate que le prestaste algo a alguien. No sé, imagínate que le prestaste dinero.
1,000 pesos en mi ejemplo, le prestaste 1,000 pesos. Esa persona dice, mira, préstame los 1,000 pesos y en cuanto me paguen, te los regreso. Ok, le van a pagar en una semana, le presta los 1,000 pesos, ya llegó la semana, sabes que ya cobró, pero no te ha regresado nada. Y se espera más adelante, y llega la otra semana, y ya con la otra semana dice, ahora sí vengo a traerte tus 1,000 pesos. Ese es el caso 1, el ejemplo 1. Ahora imagínate el caso 2, la misma persona, la misma situación, préstame 1,000 pesos, te los regreso cuando cobre en la semana, cobra en la semana y de inmediato viene y te los da. Desde tu perspectiva, ¿quién muestra mayor gratitud? ¿El que te lo trajo en cuanto tuvo dinero en las manos? ¿O el que dijo, no, espérate, no me voy a apresurar, mejor deja que me llegue la otra semana y ahora sí guardo 500 de esta, 500 de la otra y ya te regreso tus 1,000 pesos? ¿Quién estaría mostrando una mayor gratitud? Creo yo, no sé qué pienses tú, creo yo que el que te lo regresa de inmediato, ¿verdad? El que sabe que ese dinero no es de él y que no puede tomarse la decisión, o sea, no puede tomar la decisión por sí mismo y decir, no, me espero, mejor te doy junto 500 y luego otros 500 porque a mí me conviene más. Entregarlo de inmediato en cuanto recibes lo que necesitas para pagar, me parece que demostraría mayor gratitud. Y es lo que el comentario de Licos dice. Él considera que Dios está diciendo, tráeme lo primero de los primeros frutos como una muestra de gratitud, sin importar necesariamente si era lo mejor o lo peor de lo que había salido. Pero bueno, es su opinión, ¿verdad? Alguna vez me preguntaron que a cuál comentarista le tenías que hacer caso. Digo, pues a ninguno en particular, ¿verdad? Tienes que ir a ver lo que el comentarista dice. Alguna vez también me preguntaron, oye, ¿y qué doctrina es la de tal Ellicott, verdad? O del Benson, o del Cambridge. Y dices, pues no lo sé, pero tú empiezas a leerlo y a veces en la manera en que interpretan los pasajes sabes qué tipo de doctrina tiene. Pero aún así, no estás buscando eso. Lo que buscamos principalmente es el contexto cultural, ¿verdad? El contexto histórico, que te dé información sobre lo que estaba pasando en aquel entonces, lo que se acostumbraba dentro de Israel o fuera de Israel, y que te ayude a entender cómo interpretar ese pasaje a la luz de nuestra actualidad o a la luz de la cultura de aquel entonces. De manera que la postura doctrinal que tenga un comentarista debes reservarla para él, ¿verdad? Sus conclusiones partiendo de los pasajes son muy respetables, son personas que están mucho más especializadas que cualquiera de nosotros, que tienen una preparación mucho mayor a cualquiera de nosotros, pero eso no significa que son infalibles, ¿verdad? O que su interpretación bíblica deba ser la mejor. Como hemos analizado en distintas ocasiones, yo concluyo que hay comentarios que te llevan hacia otros lados que no están haciendo una exégesis propia de la Escritura. Pero bueno, cuando yo estoy leyendo estos comentarios, busco principalmente no su opinión del pasaje, sino información histórica o cultural que nos ayude a entender lo que estaba pasando. Y en este punto la pregunta es, ¿cómo deberíamos entender el pasaje? ¿Que Dios quiere lo primero o lo mejor de lo primero? Y ahí, bueno, como no lo especifica directamente, tú vas a tener que tomar una decisión. Pero si está pidiendo las primicias, y vamos a ver que después había que se entregaban los diezmos y estas cosas, pues bueno, sabes que no era lo único que se iba a recibir. Así que creo yo que se trataba más bien de gratitud. Ahora, vamos a ver en Éxodo 22:9 que Dios también ya había dado este mandamiento. Dice, no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. El primogénito de tus hijos será para mí. Y cuando dice, no te demores en presentar las ofrendas de tus graneros, parece confirmar mi postura de que no está diciendo que le traigas lo mejor, sino lo primero. ¿Verdad? Porque estaría en armonía con este mandamiento, de no demorarte en presentar las ofrendas. Bueno, la siguiente, dice, las llevarás a la casa del Señor tu Dios, ¿verdad? Los primeros frutos de las primicias tenías que llevarlos a la casa del Señor tu Dios. Aquí el punto interesante es que aún no había casa de Dios, ¿verdad? Y aquí quiero ser bien claro en el contexto histórico de lo que es la casa de Dios. Si tú te vas al hebreo, la palabra casa es bayit y se traduce como casa. Está hablando literalmente del lugar donde Dios mora. Ahora, lo que yo he visto, y lo sé por experiencia, que muchos cristianos le llaman al lugar donde se reúnen la casa de Dios, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, cuando una persona quiere entrar en shorts y en chanclas,
No puedes entrar así a la casa de Dios, ¿verdad? O cuando alguien entraba con gorra, no puedes entrar con gorra a la casa de Dios. O si queríamos, por ejemplo, hacer un convivio y tener alimentos, ¿cómo te atreves a meter comida a la casa de Dios? Alguna vez nos dijeron que así como Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y expulsó a todos los que estaban vendiendo, nos preguntaron, ¿por qué ustedes, por ejemplo, los domingos tienen venta en la casa del Señor? Si Jesús expulsó a todos los vendedores. No sé si puedes ver el problema con lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Cuando nos habla aquí de la casa del Señor, en este momento del tiempo en que Moisés está leyendo el libro del pacto, no hay casa del Señor, ¿verdad? Ellos están en el desierto y Dios, por medio de teofanía, se ha aparecido a ellos en distintas ocasiones y de distintas maneras. Y cuando habla de la casa del Señor, está hablando de algo que aún no sucede, porque para que lleven las primicias, primero tienen que sembrar la tierra, ¿verdad? Y no tienen tierra porque están en el desierto. Así que está hablando de la tierra prometida. Cuando lleguen allá y la primera vez que siembren y cosechen y tengan los primeros frutos, lo llevarán a la casa del Señor. Y esta casa del Señor sabemos que va a ser el tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué era ese lugar la casa del Señor? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora los cristianos dicen, Dios está aquí y allá afuera está el diablo esperándote. ¿Lo has escuchado? Muchas veces. Y es un grave error. Porque si la casa de Dios es el lugar donde la presencia de Dios está, de una manera visible o tangible o de alguna forma manifiesta, y el tabernáculo dejó de existir y se edificó el templo, ¿verdad? El de Salomón. Destruyeron el templo, se reedificó el templo. Y en el 70 después de Cristo lo volvieron a destruir. La pregunta es, ¿cuál es la casa de Dios hoy en día? ¿Hay casa de Dios o no hay casa de Dios? ¿Aquí, en este lugar, es la casa de Dios o no? Simplemente, ¿dónde habita Dios de manera manifiesta o perceptible? En nosotros, que tenemos al Espíritu Santo. Así que yo soy casa de Dios, yo, no este lugar. Espero que ustedes también. Pero no podemos decir que estas 4 paredes son la casa de Dios, o que un lugar físico en específico es la casa de Dios, porque eso es falso y bíblicamente incorrecto. Nosotros somos la casa de Dios. Así que no se trata de que cómo vas a vender cosas en la casa de Dios. No estamos en la casa de Dios. Yo aquí estoy y no me estoy vendiendo aquí dentro nada, ¿verdad? Cuando nos dice aquí que los frutos de las primicias, los primeros de los primeros, tengan que ser llevados a la casa de Dios, está hablando de un lugar en particular donde sabemos que en el arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios. Al grado que cuando llevaban el arca a las guerras y cosas así, Dios se manifestaba defendiéndolos, siempre y cuando estuvieran bien de acuerdo en los términos de la ley, ¿verdad? Que es lo que habla el resto del capítulo que no vamos a ver hoy. Pero bueno, quería dejar eso claro. Luego, la siguiente parte del versículo en Éxodo 23, 19 dice, no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Y esta instrucción es nueva y es única en su tipo. Y la repite 2 veces más. Vamos a Éxodo 34, 26. Dice, lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios, no cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. Y luego en Deuteronomio 14, 21. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo. O vendérselo a un forastero. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Así que si vimos que un mandamiento repetido 2 veces era para afirmar un área débil, este repetido 3 veces, ¿cuál será el objetivo de este mandamiento? ¿Y por qué el énfasis de repetirlo 3 veces? Es un área débil, pero ¿por qué, verdad? ¿A qué se refiere? Así que me puse a investigar. Según el comentario de Hills, dice o explica la manera en que los judíos dejaron escritas en el Targum, un conjunto de, digamos, ordenanzas o interpretaciones de la ley, dejaron escrito la manera en que debía interpretarse este pasaje. Ellos lo interpretan así: no hervirá ni comerá la carne y la leche mezcladas.
Entonces, cuando el mandamiento dice que no cuezas o no hiervas al cabrito en la leche de su madre, ellos dicen, ok, no debes de hervirlo, pero ¿por qué lo hervirías? Bueno, para comerlo. Y si no debes hervirlo en la leche, tampoco deberías comerlo con leche. Así que ellos lo entienden, no hervirá ni comerá la carne y la leche mezcladas. Por lo tanto, según ellos, dice, la carne de ningún animal o ave deberá colocarse sobre una mesa sobre la cual haya queso, siendo el queso hecho de leche, para que no se coman juntos. Ni se puede comer queso después de la carne hasta un tiempo considerable. Y luego, si hay carne pegada entre los dientes de un hombre, debe quitárselo, lavarse y limpiarse la boca. Tampoco se puede comer queso sobre un mantel sobre el que esté la carne, ni cortar queso con un cuchillo que se usó para cortar la carne. Y esa es la serie de restricciones o mandatos que desglosan de ¿verdad? Y ellos entonces lo entienden o lo percibieron como una restricción de algo que no debes de comer porque de alguna manera sería impuro. Esa es una forma en que lo interpretan. Otra, según el comentario Ellicott considera la mejor explicación del pasaje es que había una especie de crueldad al hacer la leche de la madre destinada al sustento del animalito el medio de su destrucción. O sea, como si estuviera diciendo Dios, no seas cruel, no pongas a cocer el cabrito en aquello que es para mantenerlo con vida, ¿verdad? Porque sería muy cruel. Y esa es la siguiente interpretación, ¿verdad? Se trata de evitar la crueldad específicamente con este tipo de animales. Tercera posibilidad. Hay comentaristas que hablan de una costumbre pagana a la cual probablemente se hacía referencia. Dice el comentario Benson, esta restricción está conectada con las primicias. O sea, habla de las primicias, ¿verdad? Lo primero de tus frutos, llevarlo a la casa del Señor. Inmediatamente después dice que no cuezas el cabrito en la leche de su madre. Y él dice, hay una conexión. Dice, de ahí que se haya conjeturado que se hacía referencia al pago de estos frutos y algunas prácticas supersticiosas que los paganos utilizaban en esas ocasiones. Según parece, cuando habían recogido todos los frutos de la tierra, hervían un cabrito en la leche de su madre y lo usaban para rociar los árboles, los campos y los jardines con el caldo generado como de una manera mágica para hacerlos más fructíferos el año siguiente. Así que, bajo esta interpretación, cuando Dios le dice no hagas eso, está diciéndoles no practiques lo que los paganos hacen. No seas supersticioso en esa manera a tratar de rociar las cosas para que sean mejor. Ahora, esta superstición me hace pensar mucho en algo que los cristianos han hecho durante mucho tiempo. Cuando te cambiaste a tu nueva casa, si es que te has cambiado de casa, ¿alguna vez te dijeron que tenías que untar la casa con aceite? ¿Sí? ¿En qué consistía eso? Bueno, tenía que ir el pastor, agarrar aceitito y echarlo en las paredes, ¿verdad? Ciertos lugares de la casa, él determinaba cuál. Yo nunca supe entender el criterio. Pero agarraba su aceitito, a ver, ya llegamos, órale. Aquí mero, y le echaba la primera, ¿verdad? Y no, que orábamos, no, que oraba, que porque los demonios. Y dije, ¿por qué los demonios? No, es que allí los albañiles. Estaban bien endemoniados los albañiles. Y aquí estuvieron bastante tiempo y se impregnaron en las paredes los demonios. Están esperando que llegues para saltar. Así que hay que echarle aceite. A mí me molestó mucho porque yo acababa de pintar las paredes. Y no crees que le echó poquito aceite, la manota quedó ahí. Entonces, bueno, pero pues es para que los demonios se vayan, ¿verdad? Es para que me vaya bien. Es para que mi familia prospere en esa casa. Y se parece mucho a lo que estos hacían, ¿verdad? Solo que en lugar de aceite, pues el caldo que se generaba de cocer el cabrito en la leche, eso es lo que salpicaban y embarraban, como también le hacen con el agua bendita, ¿verdad? Según nuestros amigos católicos romanos. Lo que Dios está diciendo aquí en esa interpretación es, no hagas eso. De hecho, a la luz de todo lo que hemos visto no tendría ningún sentido, porque las fiestas estaban relacionadas en agradecer que Dios había provisto de eso, ¿verdad? Que era la gracia y la misericordia de Dios la que te había dado la abundancia en la cosecha. De manera que sería totalmente contradictorio tratar de echarle algún caldo mágico a las cosas para que funcionen mejor o para que te vaya bien.
cosa que los cristianos que andan echando aceite a las cosas no tienen ningún sentido bíblico en lo absoluto, ¿verdad? Como si Dios dijera, quiero bendecir a Hernán y su casa, pero no le echaron aceite. No puedo entonces. Me parece muy triste que hagan eso y más cuando lo hacen públicamente. Pero bueno, ¿cuál interpretación te parece que sería la más adecuada? ¿Que era prohibido o profano o inmundo comer carne con leche mezcladas? ¿Que era para evitar la crueldad de cocer el animalito en la leche de su madre? ¿O era para que no practicaran esas costumbres paganas para tener mejores cosechas el año que viene? No queda a tu criterio, pero yo creo que lo de las fiestas paganas explicaría mejor la situación, ¿verdad? Pero bueno, cada quien escoja la que mejor le parezca. Y bueno, estas son las 4 restricciones que encontramos. Después de aquí, el versículo 20 nos habla del ángel del Señor y ordenanzas y restricciones sobre cuando entren a la tierra prometida. Así que aprovecho este cambio de tema para poder hablar sobre la ley y lo que lamentablemente muchos cristianos han hecho con la ley. ¿Conoces el término antinomiano o antinomianismo? Es aquellos que dicen que la ley no tiene nada que ver con nosotros, no aplica de ninguna manera para nosotros, es algo del pasado, no tienes ni siquiera ni por qué estudiarla, no aplica, lo único que aplica es el Nuevo Testamento. Y descartan por completo la ley. La pregunta es, al estar estudiando nosotros esto, y tanto énfasis que hemos hecho en estudiar ley por ley, ¿verdad? 10 partes del libro del pacto para estudiar con cuidado la ley, por qué la ley, el contexto y cuáles eran los posibles beneficios y las situaciones, ¿verdad? ¿Es en vano que estudiemos esto o hay provecho en estudiar esto? Por eso tenemos que reflexionar con respecto a la ley, sobre todo si partimos de las palabras de Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Y aquí como que encuentras más o menos lo que estoy explicando, ¿no? Cuando dicen, ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, y la ley es la que vino a ser nuestro guía, nos está diciendo que ya no estamos sujetos a la ley, ¿verdad? Pero ¿significará eso que la ley no nos sirve para nada ya? Porque la ley es la que nos sirve o vino a ser, dice Pablo, nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Así que hay un propósito en la ley. Aunque ya no estamos bajo la ley, hay un propósito claro en la ley, que era llevarnos a Cristo. El asunto es, ¿cómo es que la ley me lleva a Cristo? Sobre todo, antes de Cristo. ¿Cómo me podría llevar la ley a Cristo si aún no se había manifestado Cristo? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Por eso hay que reflexionar sobre la ley. Y cuando reflexionamos sobre la ley, debemos ver que hay 3 propósitos en la ley de Dios. Aunque ya no estamos sujetos a la ley, hay 3 propósitos que tenemos que tener muy en claro. Número 1, la ley sirve para restringir la maldad, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en cuanto a la ley del libro del pacto, sabemos que todavía nos faltan muchas leyes, son 603 en total, y apenas vimos una partecita, nos falta mucho que estudiar. Pero hasta aquí tenemos información suficiente para poder entender a qué se refiere Pablo cuando nos dice que la ley, la Reina Valera 60 dice, es nuestro ayo a Cristo. Es un tutor que te enseña y te prepara para llegar a cierta situación. La NBI lo traduce como el guía que te lleva a Cristo. Lo primero que tenemos que ver es la restricción de la maldad. Y eso lo vemos incluso en el sentido secular, ¿verdad? ¿Por qué existe la ley? Es más, ¿para qué es la ley? No sé si te has puesto a pensar. La ley es una manera de decir o permitir el uso de la fuerza pública para obligar a un individuo a hacer algo. Cuando vivimos bajo leyes, estamos diciendo que estamos en el acuerdo de que alguien va a usar la fuerza para obligar a las personas a hacer determinadas cosas. Entonces, si decimos que nuestra ley prohíbe el asesinato y alguien asesina en contra de su voluntad y con la fuerza pública, va a recibir una condena, quiera o no quiera, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le parezca bien o le parezca mal, la ley es para cumplirse y se supone
secularmente que la ley tiene el propósito de refrenar la maldad. Lo primero que se reconoce es que hay maldad en el mundo, ¿verdad? Por eso me extraña que hace un mes, a lo mucho, o 2 meses en Estados Unidos, uno de los estados de ese país decidió quitar la policía. Dijeron, ya no necesitamos policía. Para nada nos sirve que el gobierno use el dinero que destinaba a la policía en otras cosas. Y ellos dijeron, nosotros mismos nos vamos a cuidar. Y se declararon una entidad independiente. Y su propósito era mostrar que se puede vivir sin la policía y que se podía alimentar a los pobres y a todos los necesitados con la buena voluntad de la gente. Así que echaron a andar su experimento. No permitieron que la policía entrara en esa zona. Y entre todos empezaron a donar comida y cosas para darle a los pobres. En pocas palabras, estaban tratando de poner en práctica el comunismo. Bueno, poco después, unas semanas, no sé si son 2 o 3 semanas después, investigando un poco sobre los reportajes, salió uno que decía que las personas que estaban ahí estaban pidiendo ayuda a los de afuera para que llevaran alimentos, porque los pobres de la ciudad los habían atacado y se habían robado todo. Y ya no le pueden hablar a la policía porque ellos le echaron fuera. Y se encontraron con que no hay nadie que los defienda de la maldad de las personas. Así que estaban pidiendo ayuda en el exterior, a donde sí hay policía, para que les ayudara con su situación interna. Moraleja de la historia: la maldad en el ser humano es inevitable. Por consecuencia, hace falta una ley. Ahora, secularmente hablando, podemos entender ese objetivo. La ley de Dios en los israelitas tiene exactamente el mismo objetivo: refrenar la maldad. Número 1, cuando alguien haga injusticia, la ley va a compensar al justo y castigar al injusto, ¿verdad? En otras palabras, la ley protege al justo del injusto. La ley daba autoridad para que se usase la fuerza pública y aplicar las condenas como Dios había instituido, como en muchos casos vimos, incluso la pena de muerte. Y la pena de muerte que se instituyera la lapidación, de manera que no había un ejecutor, sino que un numeroso grupo de ejecutores tomaban piedras y se aseguraban de quitarle la vida al infractor. El ver eso trae otro beneficio. Aquel que planea hacer una maldad tendría un poderoso elemento de disuasión, ¿verdad? Una clara muestra de lo que le va a pasar si se atreve a hacer algo así. Imagínate qué se sentirá que atraparon a un hombre que adulteró con otra mujer, es decir, encontraron a un hombre con la esposa de otro hombre y a los dos los matan a pedradas. ¿Quién va a sentirse así como que con ganas de ser adúltero? Si te peleabas con alguien y lo matabas, te quitaban la vida a ti. Si te peleabas con alguien y lo dejabas en cama, tenías que pagar los daños, y si se moría, te mataban a ti. ¿Eso no sería como una invitación a controlar tu enojo cuando te peleas? O dirías, no, hombre, no importa, yo lo pago. Como muchos delincuentes he visto que los entrevistan, dicen, oye, ¿mataste? Sí, sí lo maté, pero son 5 años, los pago. Y en esos 5 años les dan techo, comida y vestido. Y luego salen libres. En la ley de Dios, no. Ojo por ojo. Quitaste la vida, tu vida debe ser quitada. Así que protege a los justos de los injustos, ¿verdad? Autoriza a la fuerza pública a hacer justicia ante la injusticia. Y previene la maldad, sembrando el temor en los delincuentes. Pero eso es más en un sentido práctico, ¿verdad? Pero eso es uno de los propósitos claros de la ley. Quizás son los más visibles, ¿verdad? Pero hay un segundo propósito. La ley revela lo que es agradable y lo que no es agradable a los ojos de Dios. Y cuando hablo de que lo revela, necesitamos ir a recordar lo que empezamos hace como 3 o 4 años en la serie de Fundamentos. Uno de los primeros temas fue la revelación de Dios. Dijimos que la revelación de Dios se divide en 2. La revelación natural y la revelación especial. ¿Cuál es la revelación natural? Es aquella
que por medio de la creación nos lleva a concluir que hay un creador. Por ejemplo, Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando tú volteas a ver al cielo en una ciudad como la nuestra, contaminada visualmente y de smog y todo eso, pues no ves más que rojizo, ¿verdad? Que conforme cambien la luz mercurial a la luz LED, luego se va a ver más blancoso, ¿verdad? Pero no ves estrellas, no ves, es muy difícil que puedas ver la hermosura del cielo de noche, aún de día. Pero si estuvieras en aquellos tiempos y volteabas al cielo en una noche sin luna y sin nubes, es sorprendente lo que ves. Alguna vez en un viaje en carretera tuve la oportunidad de platicarle a mis hijos antes del viaje lo que es la Vía Láctea. Y si alguna vez la habían visto, yo sé que no la habían visto, ¿verdad? O no, nunca la hemos visto. Bueno, vamos a ir a un viaje en carretera y espero que Dios nos conceda una noche sin luna, sin nubes, para que podamos ver la Vía Láctea. Y Dios nos lo concedió. Me acuerdo que hacía mucho frío y era en la madrugada. Iban todos dormidos y yo iba esperando el momento hasta que claramente se percibía la Vía Láctea. Y bájense todos, ya estamos con el frío viendo la Vía Láctea. De aquí ir a sacar fotos, pero pues no, nuestros teléfonos no pueden captar las estrellas. Pero es impresionante ver la Vía Láctea. Y la pregunta que surge natural es, ¿de dónde viene esa grandeza, verdad? Y es lo que dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Te lleva a concluir en algo enormemente poderoso y enormemente sabio para organizar las cosas de esa manera. Luego vamos a Romanos 1:19 al 20. Pablo dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces dice Pablo, cualquiera que vea el mundo tiene que concluir que hay un creador. Por eso es muy raro en nuestros tiempos, ¿verdad? En nuestros tiempos la gente ve la naturaleza y dice, todos venimos del azar. De la nada apareció algo y ya. Pero eso es absurdo. Lógicamente hablando es absurdo. ¿Cómo es que hay algo en lugar de nada? Para que haya algo tiene que haber una causa. Todo el universo tiene una causa. Nada aparece de la nada. ¿Por qué pensar que el universo tan grande y tan complejo apareció de la nada cuando nada en el universo aparece de la nada? Para que haya un principio tiene que haber una causa. Y el mundo ha demostrado por medio de la ciencia que todo empezó de una singularidad, donde materia, espacio y tiempo aparecieron. Y ellos dicen de la nada, pero eso no es lógico, eso es absurdo. Para que haya un principio, un efecto, tiene que haber una causa. Y esa causa, la que haya creado el espacio, el tiempo y la materia, no puede estar hecho de espacio, ¿verdad? Ni de tiempo, ni de materia. Tiene que ser distinto a todo eso. No le afecta el tiempo porque es eterno. No ocupa un lugar el espacio porque es infinito. ¿Y qué clase de poder debe tener para poder crear algo así? Y aparte, no puede ser en sí mismo una fuerza, porque una fuerza no crea las cosas. Tuvo que haber sido un ser personal. Una decisión se tomó. Así que por medio de la creación es fácil concluir que tiene que haber un creador. Y es el argumento de Pablo. Esa es la revelación natural, pero no quisiera que alguien se quedara con la duda de ¿qué pasa si estoy ciego, Hernán? Y no puedo ver el cielo estrellado en la noche. ¿Qué pasa si no oigo o no veo? No tengo manos, no tengo pies, o los tengo, pero no tengo la capacidad de sentir. La revelación natural entonces no tendría sentido para mí. Yo nunca me daría cuenta que hay un Dios. Bueno, no. Hay otro factor. Vamos a Romanos 2:15. Otra vez Pablo dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Y todo ser humano tiene una conciencia, que con el tiempo la calles o la elimines, esa es otra cosa. Pero todos sabemos que cuando tomamos algo que no es nuestro, aunque no nos han enseñado lo que significa robar, cuando tomas algo que no es tuyo y alguien pregunta, ¿quién agarró lo mío? Todos van a tratar de esconderse, van a saber que son culpables. Saben que si se salen con la suya, no van a estar en paz, porque saben que hicieron algo malo, aunque nadie les ha enseñado que eso es malo. Así que la revelación natural incluye la conciencia.
Es decir, lo que la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, revela acerca de Dios. Y lo que Pablo dice es que si tenemos una conciencia, eso significa que esta ley que todos tenemos internamente escrita en nuestra conciencia, demuestra que tiene que haber un dador de esa ley. Y si todos tenemos una conciencia que nos acusa, es imposible razonar que venimos del azar y que no hay ningún propósito en nosotros. Pero bueno, eso es la revelación natural. Pero la ley que nos revela qué es lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios, no es una revelación natural, ¿verdad? Es la revelación especial. La revelación especial es aquella que no puedes obtener de forma natural y que no puedes conocer a menos que Dios te lo muestre. En el caso de la Escritura, Dios ha usado profetas, ¿verdad? A Jesús mismo. Entonces, cuando hablamos de la ley, esto debes hacer, esto no debes hacer, esto debe de pasar cuando se hace esto, nos revela quién es Dios, qué le agrada, qué no le agrada y su justicia, cómo Él considera que se deben enmendar los daños. Así que nos muestra, Dios mismo, a través de la ley, nos está mostrando quién es Él, cómo es Él y cómo se espera que las cosas se hagan. No puedes desechar simplemente la ley como algo que no sirve o que no aplica, porque la ley refleja la perfección y la santidad de Dios, incluyendo su justicia. Tercer propósito de la ley. La ley sirve como un espejo. Piénsalo bien. Cuando ves la justicia y la perfección y la santidad de Dios, ¿qué dice la ley sobre ti? Mira, para que haya una ley, tiene que haber una razón, ¿verdad? Me acuerdo mucho que una vez fui a un hotel y me acuerdo que íbamos a la alberca y estaban las reglas para entrar a la piscina, ¿verdad? Las típicas, ¿verdad? Te tienes que echar un regaderazo antes de entrar, solamente con traje de baño, no puedes introducir alimentos, lo que siempre ves en las reglas para las albercas. Pero hubo una que me llamó mucho la atención. Decía literalmente así: prohibido defecar en la alberca. Yo dije, ¿acaso es necesario que pongan esa ley? O sea, defecar es, ¿cómo lo digo en otras palabras? Es lo que el cuerpo desecha después de comer, que no es la orina, ¿verdad? Las heces fecales. La regla es prohibido defecar en la alberca. Yo dije, créeme que no necesito que me digas eso, ¿verdad? Y me quedé pensando, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió que era necesario poner eso? Hasta que tiempo después, en otro lugar, vi un objeto no deseable flotando en el agua, en la alberca donde yo estaba, ¿verdad? Entonces entendí por qué era necesario poner esa regla. Porque parece que hay personas que consideran que puede ser un lugar correcto para defecar. Y eso tiene mucho sentido. Cuando ves la ley de Dios y te habla de las cosas que están prohibidas, ¿cuál es la razón de ser de esa prohibición? El ser humano y la maldad en él. Así que cuando lees la ley, estás viéndote a ti, estás viendo tu naturaleza. Es un espejo que revela quién eres, sobre todo a la luz de la justicia de Dios. Cuando ves su perfección y lo que Él espera, inmediatamente tienes que ver quién eres tú como humano a los ojos de Dios. Y puesto que todas esas leyes tienen que ver con la vida humana, y ellos que van a la tierra prometida esperan habitar con Dios, ¿cómo podría ser posible que un Dios justo, perfecto y santo pueda habitar con semejantes seres humanos que tienen que tener este tipo de leyes para que puedan comportarse como debe? Además, que no pueden evitar infringir. Eso tiene que dar una imagen muy clara de tu situación. Soy un pobre, miserable pecador que jamás podrá estar con Dios porque Él es perfecto y Él es justo. Así que, ¿cómo es que esto me lleva a Cristo? Me lleva a la necesidad de un Salvador. Necesariamente me lleva a Dios y decir, Dios, no puedo cumplir lo que tú has pedido. No puedo. Es imposible para mí, en mi naturaleza, es imposible dejar de pecar. Necesito que me salves, porque de otra manera no voy a poder estar contigo.
Estos son los términos que Dios ha puesto para que Él sea su Dios. Y lo que vamos a ver, lo sorprendente que vamos a ver es que los israelitas dicen, bueno, los israelitas van a decir, le entramos, sí podemos. Dices, bueno, ahí está el problema principal. Me ha pasado muchas veces con personas o con niños principalmente, incluyendo mis hijos, ¿verdad? Bueno, quieres hacer eso, pero tienes que hacer esto y lo otro, y te vas a levantar. Sí, bien seguros, y a la mera hora no lo hacen. Pero piensan que sí. ¿Por qué? Porque no se conocen. No están conscientes de sus debilidades, no están conscientes de sus fallas. Y como no están conscientes, piensan que no las tienen. Así que cuando vemos la ley, restringe la maldad, revela la justicia, la santidad y la perfección de Dios, y revela nuestra profunda necesidad de un Salvador. Quien entiende esto al ver la ley ha sido llevado a Cristo, ¿verdad? A un intercesor, al que pagó la deuda, al único que puede cambiar esta naturaleza y hacernos una nueva criatura. Por eso, si vamos a Marcos 2:17, palabras de Jesús, dice, al oírlos Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Algunos me dijeron alguna vez que los cristianos eran unos aprovechados, porque buscaban a la gente vulnerable para convertirlos al cristianismo. No sé si alguna vez lo pensaste o te lo dijeron. Dicen, ¿por qué los cristianos van a los hospitales? ¿Por qué a los hospitales? Porque ahí la gente está sufriendo, ¿verdad? Y como están sufriendo, están vulnerables. Es más fácil que los convenzas. Vas y les hablas de Cristo y una vida mejor, y van a venir y van a aceptar. Pero ¿por qué no vas a un lugar donde todos están bien a ver quién quiere a Cristo? Ahí nadie te va a decir que quiere a Cristo. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué responderías? Dirías, oye, sí es cierto, somos bien aprovechados. ¿Los agarramos débiles? No, ¿qué es lo que dice Jesús aquí? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero Romanos capítulo 2 dice, no hay justo ni uno. No hay nadie quien haga lo bueno. Lo vimos el domingo, ¿verdad? Así que cuando Jesús viene y dice que no ha venido a llamar justos, está hablando de un ser humano que no existe, porque no hay ni uno justo. Así que está hablando de no los que son justos en realidad, sino aquellos que se perciben a sí mismos como personas justas. Que dicen, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo no necesito arrepentirme de nada, yo vivo bien. Dice Jesús, esos no necesitan un médico. ¿Por qué? Porque no se conocen, no se han visto a la luz de Dios. Tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos. Oye, no, y los que tienen baja autoestima, esos tienen un mayor concepto todavía, aunque parece lo contrario, pero lo voy a explicar más adelante en la serie de fundamentos. El punto es que cuando Jesús dice que vino a los enfermos, a los pecadores, son aquellos a quienes Dios les ha permitido ser conscientes de qué son en realidad. Así que no se trata de ir al hospital porque están vulnerables. Te puedes ir a un antro, a un lugar donde supuestamente están felices, y puedes hablar del Evangelio, y aquel a quien el Espíritu Santo le dé convicción de pecado vendrá a los pies de Cristo, aunque aparente ser muy feliz. Así que no se trata de agarrarnos vulnerables, se trata de hablar del Evangelio para ver a quién Dios le concede conciencia de pecado, que es lo que el Espíritu Santo hace. Jesús dijo, vino a convencer al mundo de pecado. Y esa es la parte fundamental de la ley. Así que cuando desprecias la ley y no la lees y no la estudias como algo que es obsoleto, te pierdes de conocer a Dios y te pierdes de ver tu propio reflejo ante la justicia y la perfección de Dios. Por eso es que es muy común que aquellos que desprecian simplemente la ley son personas que no manifiestan mucha santidad ni mucha humildad. Normalmente no son personas agradecidas porque no están conscientes de lo miserables que son. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Me he enriquecido, de nada tengo necesidad, así pensaba la gente.
pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas personas viven pensando que son buenas personas, pero no nos debe pasar eso a nosotros, ¿verdad? Estudiando la ley, cada vez debe ser más evidente qué clase de naturaleza humana tenemos, que sigue nuestra carne, ¿verdad? Así que no es en vano lo que estamos haciendo. Al contrario, debe enriquecer nuestro conocimiento de Dios. Y hasta aquí nos quedamos hoy. Quería hacer este paréntesis antes de continuar con lo demás, porque quería que analicemos que cuando Dios les dice lo que van a tener que hacer y ellos aceptan, precisamente esto es lo que no han entendido. Esto es lo que no pudieron ver. No todos, ¿verdad? Son muy pocos los que pudieron verlo. Pero todos los demás se veían a sí mismos como capaces, suficientes para la tarea, y terminaron muriendo en el desierto porque no entraron a la tierra prometida. Pero bueno, si Dios lo permite, lo analizaremos un poco más adelante. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros y mucha paciencia, porque muchas veces somos ciegos para ver nuestra condición. Nos acostumbramos a la vida cristiana, nos acostumbramos a los hábitos cristianos y con eso nos autoconvencemos de que estamos haciendo las cosas bien y que no hay necesidad de buscar arrepentimiento. Líbranos de nosotros mismos, Señor, y de nuestra ceguera espiritual. Líbranos de pensar que hemos llegado a la meta y que alcanzamos lo que teníamos que alcanzar. Permítenos decir como Pablo decía, no que yo haya llegado, sino que prosigo a la meta. Enséñanos, Padre, a ver que efectivamente tiene que haber avance en nuestra santidad, pero que definitivamente mientras estemos en esta carne no vamos a terminar de avanzar. Permítenos conocernos cada vez más a la luz de tu palabra. Permítenos ver cada vez mejor tu perfección y tu santidad, para que de esa manera podamos ver nuestra condición. Que nos comparemos contigo siempre. Que no busquemos al hermano que está a nuestro lado o al no cristiano que tiene otros problemas para sentirnos mejores o más capaces. Que nuestros ojos estén puestos en Cristo, el hombre perfecto, para que nos comparemos con Él siempre, en todo momento, y nos podamos dar cuenta de nuestra verdadera condición. Es cierto que podemos avanzar en santidad, pero te rogamos que eso no nos vuelva ciegos y nos confiemos, Señor, en una falsa seguridad o en una falsa sensación de justicia que termine desviándonos completamente. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos conocerte cada vez más y que como consecuencia tengamos cada vez más en clara nuestra condición delante de ti. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo que desde el miércoles pasado regresamos a los 15 minutos que teníamos, ¿verdad? El domingo hubo bastantes preguntas que se quedaron sin responder y yo sé que los miércoles normalmente no pasa eso. Pero aprovecho para decirles que abrimos la sesión de preguntas, algo que antes era reservado para un grupo de WhatsApp. Del próximo martes que sigue la siguiente sesión de preguntas y respuestas, ya no va a ser privado para ese grupo. En la página de Facebook de Rol Plantado vamos a publicar el link para que cualquiera que quiera participar pueda integrarse. Vamos a dedicar 1 hora y media a responder la mayor cantidad de preguntas posibles y se hace por medio de un chat. La transmisión es en YouTube, cualquiera puede entrar, sea de la iglesia, no, sea cristiano o no. Vamos a aceptar cualquier tipo de preguntas bíblicas. No voy a responder preguntas personales. Alguna vez me ha tocado que me preguntan cosas muy personales y les digo que no las voy a contestar, así que lo aclaro. No se trata de una sesión de preguntas de Hernán, sino una sesión de preguntas bíblicas, ¿verdad? Para ayudar a todo aquel que tenga dudas. Así que déjame ver si hay preguntas el día de hoy. Los que están aquí presencial, ahí está el código QR. Todavía nos falta el proyector, ya lo mero lo ponemos, ya merito lo ponemos. Porque en la sección de preguntas ponemos el código QR y desde el lugar lo puedes escanear, ¿verdad? Solo lo tienes que hacer una vez. La idea es que los que están aquí entren a ese grupo de WhatsApp y hagan su pregunta y yo la leo directamente. Si alguien no tiene datos
No se preocupe, levante su mano y el staff de multimedia les va a llevar con qué apuntar su pregunta para que pueda ser respondida. Pero por lo que veo no hay preguntas, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? No hay. Me lucí en la claridad del día de hoy. Muy bien. Entonces, no va a haber preguntas, dado que no hay necesidad. Es todo entonces. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que vamos a celebrar nuestro aniversario de este domingo al que viene. ¿Ok? Va a ser como todas las reuniones, es decir, 2 días antes, viernes a las 8 de la mañana, se va a abrir la oferta de lugares y los primeros que alcancen lugar son los que van a estar aquí con nosotros. De todas maneras, no va a ser un aniversario como todos los que hemos tenido, obviamente por la situación de pandemia como primera razón. Segunda razón, porque no vamos a estar todos los miembros de Árbol Plantado aquí por la restricción de espacio. Así que en otros aniversarios tenemos nuestra comida y todo aquí, ¿verdad? Y dejábamos participar a los de afuera como invitados externos. Bueno, la idea de este aniversario es que no vamos a hacer lo que siempre hacemos y vamos a considerar también a los que están miembros y no miembros de Árbol Plantado, pero que están siguiéndonos en las transmisiones. Así que no vamos a tener esa comida y no vamos a tener photobooth, además por restricción sanitaria, como respeto y consideración a aquellos que no van a poder estar con nosotros. Pero espérate que nos dejen venir todos otra vez, entonces sí, hacemos un ágape para todos venir a convivir y comer, pero por lo pronto no podemos. Pero este próximo aniversario pues tenemos sorpresas, no de regalos, ¿verdad? Van a decir, nos van a dar sorpresas, no. Un aviso importante que hacer para todos aquellos que no han estado aquí con nosotros, que no son miembros. Los miembros ya saben, pero vamos a hacer un cambio importante para la iglesia y les informaremos más adelante. Es todo. Ahí está la caja de las ofrendas. Ya saben que aquí nadie recibe salarios. Todos trabajamos gratuitamente. Todos somos bivocacionales, como era Pablo. Así que para que este lugar se mantenga funcionando, todos por voluntad propia tenemos que ofrendar para que se paguen los compromisos que tenemos, ¿verdad? De nosotros depende que esto siga funcionando. No te garantizo que Dios te va a prosperar por tu ofrenda, ¿verdad? Dios ama al dador alegre y queda en su criterio que la forma en la que te bendiga, si Él quiere. Si eres su hijo, es seguro, ¿verdad? Pero no hacemos un compromiso de que si tú das, Dios te va a dar más. Todo lo hacemos de forma voluntaria, ¿verdad? Así que queremos que esto siga funcionando, pues nosotros tenemos que seguir ofrendando. Eso es todo. Cuídense. Recuerden que todavía estamos en pandemia, no aligeren las medidas y si Dios quiere nos vemos el domingo. Gracias.